de foros. Entonces, Qué pena, me repite por favor otra vez lo de las actividades. sí, por supuesto. Bienvenidas todas las personas que estén en este momento, todos los que nos estén viendo en tiempo real, bienvenidos. Quienes no nos estén viendo en tiempo real, pues que lo vayan a observar posteriormente. También un gusto estar con cada uno de ustedes. Un detalle importante dentro del funcionamiento clásico. En Zoom tenemos la posibilidad de levantar la mano, ¿no es cierto? Entonces, frente al nombre de cada uno de ustedes van a encontrar el icono para levantar la mano. Sería bueno que para poder participar lo hagan para que haya orden pues en medio de la sesión. Eso por una parte. O lo pueden escribir todo en el chat box que está justo, normalmente queda a la derecha de la presentación que estamos viendo. Entonces, cualquier tipo de intervención, pueden levantar la mano, pueden escribir y estaremos escuchando atentamente lo que tienen para decir. Tenemos entonces 3 parciales, 3 exámenes, corrijo. Así es como se va a evaluar la clase, con 3 exámenes, 2 exámenes que son parciales y un examen que es final. También tendremos algunas actividades breves, sobre todo de tipo foro. Actividades muy sencillas de tipo foro para tener otra forma de participación para las personas. La ventaja del foro es que es asincrónico y al ser asincrónico las personas desde cualquier lugar, desde cualquier espacio, en cualquier momento pueden realizarlo. Los exámenes también van a ser de naturaleza virtual, entonces los van a hacer ustedes, se autocalifica y es relativamente muy sencillo todo el asunto. No va a ser pues entonces en ese sentido complicado. Lógica 3 es un curso que tiene una particularidad, es un poco más exigente que los otros dos. Tiene un nivel de abstracción más elevado, es más exigente. Para poder trabajarlo siempre se tiene que hacer por medio de ejercicios, es la única manera de poder aprender de manera eficaz haciendo ejercicios, pero también lo más curioso es que el índice de reprobación es casi nulo. Las personas, no sé si es porque les gusta mucho o porque una vez empiezan, se meten y hacen los trabajos muy en serio, el índice de reprobación es ínfimo. Curiosamente, el 2, por ejemplo, es muy sencillo y hay más reprobación en el 2 que en el 3. Teniendo mayor nivel de exigencia, sobre todo porque como hay ejercicios muy prácticos, eso nos va a ayudar mucho. Así que en cada clase, cuando terminemos cada sesión, vamos a hacer una serie de ejercicios. Ustedes normalmente tienen como la noción que por cada crédito que uno está viendo presencial o que está viendo en este caso virtual, también debe tener unas horas para realizar en casa. Eso mismo va a ocurrir. Los ejercicios no son para calificar. Los ejercicios son necesarios para ustedes, son una cuestión, un requisito sine qua non, un requisito del cual es imposible de evadirnos, porque si no hacemos los ejercicios es muy difícil que entendamos. Naturalmente no faltan personas brillantes que tengan una capacidad matemática elevadísima, que sean capaces de hacer todos estos cálculos mentales sin necesidad de rayar. Claro que sí, pero es un porcentaje ínfimo, según se habla dentro de los, pueden ser test limitados, pero los test de IQ normalmente miden que solamente el 16% de la población mundial puede decirse que es verdaderamente muy inteligente, y genios es una ínfima cantidad de ese 16%. Entonces, pues la mayoría de seres humanos no somos capaces de hacer todos estos ejercicios de manera abstracta, sino que para poder realizarlos necesitamos primero rayar, escribir, pensar, analizar. Entonces, después de cada clase, vamos a tener una serie de ejercicios que, como les reitero, no son para calificar, sino que es un requisito para poder aprender. Si ustedes no lo hacen, no van a poder aprender. Ahora vamos a tener de pronto ocasionalmente, cada 15 días podemos hacer una sesión solo de preguntas y respuestas, en la cual, por ejemplo, ustedes digan, los ejercicios de tal clase, esos ejercicios me parecieron difíciles, podemos mirarlos y los revisamos. No hay ningún problema. En las sesiones de preguntas y respuestas revisamos que estén bien hechos, que estén bien ejecutados. Pero la clave es que los ejercicios son muy importantes para poder avanzar. Así como uno solamente puede aprender un idioma por medio de la práctica, lo mismo ocurre con ciertos pensamientos de naturaleza matemática. La práctica es la que lo fortalece. Y este es el caso. ¿Y por qué estoy hablando de ejercicios de naturaleza matemática? Porque esta es la diferencia que tiene lógica 3 con las otras dos lógicas.
Si lo resumiéramos de manera esquemática, podría parecer casi que caricaturesco, pero de una manera esquemática, los dos primeros niveles de lógica tienen una característica. ¿Cuál es la característica de los dos primeros niveles de lógica? El primer nivel es sobre todo mirar cómo argumentamos. Entonces, para poder aprender cómo argumentamos, vamos a la base, al fundamento básico de la argumentación. Y el fundamento básico, como quien dice, la analogía en biología, la célula, el ladrillo fundamental, o en química al átomo, el ladrillo fundamental del cual se está fortaleciendo y a partir del cual se constituye todo el edificio lógico, es la proposición. Entonces, en lógica 1, vemos la proposición, cómo argumentamos, nos damos cuenta que hay varios tipos de argumentos, cómo medir si esos argumentos están bien construidos o mal construidos, pero todo sigue siendo un poco intuitivo. Todo sigue siendo de sentido común en cierta medida y sobre todo tiene una particularidad, que lo que vemos en lógica 1 es informal. Es decir, solamente estamos comprendiendo nosotros la estructura, pero de una manera muy general, el lenguaje común. Después de esto ya viene lógica 2. Y en lógica 2 vamos a darnos cuenta de cuáles son los principales errores cuando una persona argumenta. Entonces vamos a decir, en efecto, cuando argumentamos de tal manera estamos cometiendo un error. Esto es una falacia. Eso es lo que se ve en lógica 2 sobre todo. Entonces vamos encontrando los argumentos inapropiados y a profundizar algo que vemos en lógica 1. Hay un detalle que vemos en lógica 1 que se profundiza en lógica 2 y es interesantísimo. ¿Y cuál es ese detalle? En lógica 1 vemos cómo organizar, cuadrar y estructurar un argumento, cómo saber que ese argumento está bien hecho, pues en lógica 2 lo podemos ver con una particularidad y es que lo analizamos en cualquier contexto, en libros, en artículos, en redes sociales, en publicidades, darnos cuenta cómo en el discurso cotidiano hay una serie de falacias o cómo en el discurso cotidiano podemos ver argumentos y encontrar las premisas y las conclusiones. Eso es lo que encontramos en lógica 2. Y es muy interesante, los errores de la argumentación y cómo en cualquier discurso específico o de otra naturaleza se va a ver entonces las partes del argumento. Eso es lo que vemos en lógica 2. Bien. Y vamos luego a lógica 3, que es lo que vamos a empezar hoy. Entonces enseguida les voy a contar. Les solicito que el uso del chat box, a menos del público, sea estrictamente institucional. En el privado, pues ustedes ya mirarán cómo lo manejan, pero en el público que sea estrictamente institucional, por favor. Muy bien. Entonces, llegamos a lógica 3. ¿Cuál es la particularidad de lógica 3? Lógica 3 tiene como particularidad que vamos a ver cómo se prueba un argumento. Según vi la constitución del grupo, hay personas que tienen diversidad de formaciones. Hay formaciones cuando una persona, por ejemplo, tiene formación en ingeniería de sistemas, en tecnología en sistemas, cuando una persona tiene formación en ciertas ingenierías en general, tiene formación en geología. Bueno, hay diversidad de materias que lo hacen. Es necesario ver booleanas. Si ustedes han visto booleanas, ya pasaron este curso. Esto es matemática booleana. Es decir, cómo darnos cuenta que un argumento está bien construido o mal construido. Entonces, vamos a aplicar esto al sentido común. Vamos a aplicar esto al lenguaje común. En el lenguaje común vamos a darnos cuenta cuando un argumento está bien o mal construido. Y para eso vamos a ver 3 tipos de prueba. Vamos a ver un tipo de prueba que es por diagramas de Venn-Euler. Eso es un tipo de prueba para analizar si un argumento está bien construido, particularmente un argumento de los que eran de naturaleza aristotélica, un silogismo. Esa es la primera etapa. Luego vamos a ver cómo por medio de una prueba simplificada se puede negar si un argumento está bien o mal construido si lo negamos. Y en efecto se niega, está mal construido. Si lo negamos y no se deja negar, significa que el argumento está bien construido. Si se niega, está mal hecho. Si no se deja negar, está bien hecho. Y vamos a ver una prueba que es la que más se utiliza por tablas de verdad, que es extremadamente larga, y cómo la simplificamos, porque se puede simplificar. Luego lo simplificamos por medio de 19 reglas que lo limitan y lo ponen cortico y sencillo. Esto es básicamente lo que veremos en el curso.
darnos cuenta cómo es que analizamos, cómo es que podemos mirar si un argumento está bien hecho o mal hecho. Uno frecuentemente, cada vez que está hablando en la vida cotidiana, tiende a formular ese tipo de ejercicios. Cuando uno habla con alguien y no le cuadra lo que esa persona dice, me está tratando de engañar, lo que está diciendo está equivocado, está cometiendo un error. ¿En dónde está el error? ¿En el contenido de lo que me dice? ¿En la forma de lo que me dice? ¿En qué está el error? Ahora vamos a poder tener esas herramientas. Obvio, estas herramientas son algo temporal. Ustedes cuando lleguen a determinado punto no van a tener que decir, ah, bueno, entonces me acaba de decir esta persona esto, voy a hacer una regla de tablas de verdad en mi cabeza. No, ustedes no tienen que hacer eso. Llega un punto en el cual de una manera inmediata uno se da cuenta en dónde está el error del argumento que se estaba planteando. Entonces va a llegar un punto en el cual ya no necesitaremos las reglas, pero para poder llegar a ese punto son supremamente útiles porque es lo que nos va a permitir avanzar. Tengo algunas personas que me han comentado respecto a la plataforma. En la plataforma todavía apenas van a encontrar allí la información. Sí, en efecto, fue muy prematura la información acerca del curso, así que en la plataforma apenas se va a subir toda la información del curso. Finalizando esta semana van a tener la información, van a poder tener el acceso libre al curso. Y la idea es que tengamos algunos encuentros. Un encuentro puede ser cada 8 días, un encuentro sincrónico en tiempo real. Quienes puedan verlo, pues maravilloso, excelente. Quienes no puedan verlo, no hay ningún inconveniente. No vamos a tener ningún problema quienes no puedan estar en tiempo real. Bueno, la idea es que puedan, la idea es que se esfuercen, que hagan todo lo posible. Pero si hay alguna persona que tiene realmente una dificultad, ¿qué vamos a hacer? No hay ningún inconveniente. Si tienen una dificultad, para eso va a quedar grabada la clase y también está almacenada en el aula virtual. Entonces, como va a quedar en el aula virtual, en el aula de Moodle, no hay ningún problema. Ahí pueden ir a ver la clase. Quien no pudo estar en una sesión o no puede estar en ninguna, entonces va a poder ingresar todas las veces que sea necesario. Así que para final de semana van a tener todo allí y yo aspiro a que mañana mismo tengamos este video de esta primera sesión en la plataforma. O muy pronto, si no es mañana, es muy pronto, en unos 2 días máximo, listo. Con el plan de estudios y con todo lo demás. Entonces, hasta ahí esta parte introductoria. Ahora, les voy a presentar parte de la justificación del plan de estudios y qué estaremos viendo. Entonces, les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver esto. Ustedes en este momento deben estar viendo mi pantalla. Supongo que sí. Me confirman por favor, pero estoy casi seguro que ya la están viendo. Ya, ahora sí. Perfecto. Muy bien. El que no la haya visto, debe ser que tiene alguna cuestión en la conexión de internet. Se va a demorar un instante, pero ya va a empezar. Entonces no se preocupen. Si alguien no la está viendo, ya que sí lo va a ver. Entonces, este es un curso que continúa con Lógica 1 y Lógica 2. Pues naturalmente ustedes saben, ya vimos, acabé de mencionarles de qué se trata, cuál es el espíritu, cuál es la idea, cuál es el objetivo de cada una de las dos lógicas anteriores. En la 1, comprender cómo se argumenta, saber qué es un argumento, cómo se argumenta su parte constitutiva funcional número 1, que es precisamente la proposición, y a partir de eso, hacer argumentos correctos, que estén bien estructurados. En lógica 2, eso lo convertimos ya a encontrar los errores lógicos y darnos cuenta en textos especializados o en textos profanos, un texto cualquiera, de cualquier naturaleza, puede ser hasta un tweet. Los tweets políticos son material maravilloso para trabajar lógica 2 porque nos vamos a dar cuenta de la cantidad de falacias que hay y encontrar en dónde están las conclusiones y las premisas. Ahora venimos a lógica 3. En lógica 3, lo fundamental, lo más importante precisamente consiste en analizar la estructura de un argumento de manera fidedigna por métodos matemáticos que pueden ser desde diagramas hasta tablas de verdad y darnos cuenta si el argumento está bien construido o presenta algún error. Bueno. Entonces analizaremos un argumento de diversas maneras. Vamos a tener, les mencionaba yo, 4 formas de analizar. Primero vamos a recordar
La idea, de manera básica, la idea de qué es un silogismo, un tipo particular de argumento que por lo general ha sido llamado un argumento de naturaleza deductiva, por lo general ha sido clasificado allí como deductivo o cuasi deductivo, que es un silogismo, y cómo probamos un silogismo. Después de eso vamos a ver, se prueba por diagramas de Venn-Euler. Después de eso vamos a ver los conectores lógicos, a recordarlos porque se ven en lógica 1, recordamos los conectores lógicos y cómo podemos matematizar esos conectores lógicos. A partir de eso vamos a hacer una prueba de negación. Si lo negamos y se deja negar está mal hecho el argumento, si no se deja negar está bien hecho. Pasamos a tablas de verdad, que suelen ser muy largas esa forma de probar, y el resumen de tablas de verdad, que lo vuelve muchísimo más fácil, que son una serie de reglas de inferencia. Esto es lo que vamos a ver. Esto es básicamente lo que se ve. Les voy a presentar los temas de clase. En este caso, los temas de clase, los contenidos, vamos a estar viendo, usualmente eran un poco más de clases, ahora vamos a tratar de ver más o menos 2 temas por clase, 2 de estos por clase. Cuando tengan el plan de estudios en la plataforma lo van a encontrar con 2 temas por clase para que lo podamos terminar un poco antes. La idea con este curso es que lo podamos terminar antes, que no nos alarguemos tanto, sino que más o menos en unas 7 u 8 sesiones podamos tenerlo listo, viendo bien todos los temas, porque la mayoría de estos cursos, la clave es hacer los ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, en las sesiones que vamos a tener, que van a ser normalmente de 6 a 7, una parte del horario del curso, en las clases que vamos a tener en tiempo real, y lo hacemos a las 6 para que quienes tengan que trabajar y estén otras responsabilidades, a pesar de que hay cuarentena en casi todo el mundo, pues hay personas que tienen responsabilidades, alcancen a llegar. Lo haremos de 6 a 7. En este espacio vamos a ver la parte teórica y ustedes van a realizar los ejercicios prácticos. Y en los planes y en las sesiones de preguntas y respuestas analizaremos qué tal les quedaron los ejercicios y qué preguntas hay. Entonces tenemos presentación del curso, eso lo estamos haciendo hoy. Vamos a tener repaso de nociones básicas, validez, invalidez, solidez, tipos de argumentos. Vamos a ver un poco de cómo se hace un argumento de tipo silogismo, qué características tiene, en fin. Seguimos con introducción a los métodos de decisión formal, los conectores lógicos, lenguaje cotidiano, cómo se usan, nociones de simbolización, en fin. Métodos de decisión formal, entonces comenzamos a ver tablas de verdad, diagramas de Venn-Euler. Vamos a la prueba de invalidez simplificada, reglas de inferencia y poner en práctica esas reglas de inferencia. Eso es básicamente lo que se ve. Entonces, hay 4 partes importantes. Los 2 primeros exámenes que son parciales, vemos lo que hayamos observado hasta ese momento. Entonces, en la primera parte vamos a ver hasta conectores lógicos, diagramas de Venn-Euler, hasta ahí, primer parcial. Se continúa con tablas de verdad y con prueba de invalidez simplificada, segundo parcial, solamente de esos 2 temas. Y al final abarca todo lo que hemos visto en el curso. Eso es básicamente. Muy bien. Eso es básicamente lo que vamos a estar observando. Les quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es un silogismo? No vamos a googlear, no quiero una definición técnica, no quiero una definición especializada. Simplemente en términos coloquiales, en sus propias palabras, ¿alguno recuerda qué es un silogismo? ¿Me puede decir, grosso modo, en sus propias palabras o escribirlo en el chat box? ¿Qué es un silogismo? Luz Mary, cuéntanos, por favor. Discúlpame, yo te alcé la mano antes, es que antes de que, pues, creo que qué pena haber entrado un poquito tarde. Yo soy del grupo de psicología del segundo semestre. Resulta que hoy la clase se nos cruzó con la clase de personalidad, de teorías de la Luz Mary, personalidad. permíteme un segundo, ahora resolvemos ese detalle, ¿te parece? Sí, es que son más o menos 15 personas que no Ahora, están ahora en este momento contigo. sí, ya lo cuadramos. Listo, Luz Mary. Ya lo cuadramos, perfecto. Bueno,
¿Quién? Valentina. ¿Cuáles son los porcentajes de los exámenes y de las foros y eso? Perfecto, sí, muy bien, claro. Entonces tenemos los tres parciales, tenemos un parcial de 25 y un parcial de 25. Sí, ahí van 50. Tenemos el final de 30 y tenemos que lo de la participación en foros, en ese tipo de cuestiones equivaldrían al 20%. Ese es. Ese es Ok, entonces gracias. 25, Igual no me 25, acuerdo qué 30. comunicado. Perdón, no me acuerdo qué comunicado era el que se había sacado, se había dicho que pues ninguna nota puede exceder más del 25% si no estoy mal. O si no, pues que ya me corrijan mis compañeros. Correcto, lo analizamos, no hay problema. Si algo podrían quedar los 425. Analizamos ese detalle, no hay problema. No hay problema, Vale, analicemos ese hombre, detalle. gracias. Perfecto, muy buen punto. Si está así, analizamos ese detalle, no hay cuidado, listo. Analizamos eso. Eh, ¿Alguien recuerda qué es un silogismo? Nadie recuerda qué es un silogismo. Bueno. ¿Alguien recuerda qué es un conector lógico? Angie Natalia Múnera me dice que lo entiende como una deducción. Bueno, entonces sí, normalmente el silogismo se ha acomodado, se ha considerado que es un tipo de argumento deductivo, en efecto, un razonamiento que seduce y sugiere dos premisas. Sí, usualmente el tipo de argumentos que nosotros vemos en lógica suelen ser, al menos cuando son deductivos, suelen ser silogismos, en donde juntamos dos premisas y llegamos a una conclusión. ¿Qué es lo particular? La conclusión ya estaba contenida en las premisas. Es decir, si la conclusión está contenida en las premisas, es absolutamente necesario que la conclusión ya aparezca de manera implícita en las premisas. No vamos a llegar a nada nuevo. Esa es la limitación de los argumentos deductivos. No llegamos a nada nuevo, pero llegamos a una conclusión que es absolutamente segura, totalmente cierta. Entonces, los argumentos clásicos, típicos que ustedes han escuchado, por ejemplo, eh, todos los mamíferos son vertebrados. El impala es un mamífero, por lo tanto, el impala es vertebrado. ¿Qué argumento típico? Es un argumento de tipo silogismo. Listo. Entonces, dos premisas y una conclusión. Así es como se hace. Ahora, ¿recuerdan cuáles son los conectores lógicos? Algunos de los conectores lógicos. ¿Qué es un conector lógico o alguno de ellos? ¿Qué me quiere decir alguno de ellos? No sé, creo que I O. Esos Correcto, son dos conectores lógicos. correcto. Entonces tenemos, cuando nosotros requerimos, por ejemplo, que las premisas estén unidas unas con otras, cuando requerimos nosotros darnos cuenta que continúa una conclusión, requerimos una palabra que haga esas veces, las veces de unir dos del mismo nivel o de compararlas o de contrastarlas o de decir esta se deriva de aquella. Listo. Entonces, muy bien, Ricardo. Tenemos conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, ¿no es cierto? Entonces, tenemos conjunción, que normalmente es y, pero, ese tipo de ideas. Tenemos la disyunción, que es el o. Tenemos el sí y solo sí, que es bicondicional, y el condicional. Entonces, tal cosa. Si ocurre esto, entonces va a pasar lo otro. Muy bien. Eso es básicamente lo que tenemos. Bien, ¿recuerdan estos conceptos básicos? Eso está muy bien. Entonces, como les decía, las clases como tal las comenzamos dentro de 8 días. Veo que tenemos los conceptos básicos claros. Comenzamos las clases dentro de 8 días. Algunos detalles que me dijeron ahora los voy a resolver. No se preocupen, resuelvo eso y para dentro de 8 días tenemos todo claro. Entonces, ya saben, les voy a dejar este video guardado en el aula virtual de Moodle. Van a poder tener acceso esta semana ya a toda la información apropiada, va a estar en la plataforma virtual.
Y listo, entre 8 días comenzamos bien el plan de estudio. Les voy a enviar también un par de libros que nos pueden servir para los ejercicios que tenemos allí, o les envío los links respectivos de donde los pueden descargar. Entonces, dentro de 8 días comenzamos bien con eso. Un abrazo muy grande. Dentro de 8 días comenzamos con las clases como tal. Les deseo lo mejor y que estén de la mejor manera, que estén muy bien y mil felicidades. Un abrazo y nos veremos.